Queremos resolver la ecuación dada, pero escribirla en forma cuadrática y luego resolver por factorización. Para esta ecuación queremos escribirla en forma de 2u cuadrado, 10 igual 0, así que queremos verificar para ver si cuadramos el factor variable del término medio o en este caso la raíz cuadrada de x sería igual al factor variable del primer término, en este caso x. Así que vamos a escribir esto como 2x la raíz cuadrada de x cuadrada, que igual x, guión la raíz cuadrada de x, 10 igual 0. Así que podríamos realizar una sustitución donde usted es igual a la raíz cuadrada de x, pero si reconoce que está en forma cuadrática, no hay necesidad de hacerlo. Podemos ir adelante y factorarlo en este formulario. Para tener dos factores binomiales, excepto en lugar de usar 2x y x, usaremos 2 raíz cuadrada x y raíz cuadrada x, y ahora colocaremos los factores de menos 10 aquí para que la suma del producto interno y el producto exterior voluntad igual menos 1 raíz cuadrada x. Aviso: si ponemos 2 aquí y 5 aquí teníamos menos 5 raíz cuadrada x más 4 raíz cuadrada x. Que igual menos 1 raíz cuadrada x, así que esto se fabrica correctamente, y este producto igual 0 cuando estos factores son igual 0. Así que ahora solucionaremos la ecuación 2 raíz cuadrada x, 5 igual 0 raíz cuadrada x más 2 es igual a 0. Así que ahora aislaremos la raíz cuadrada de x, así que agregaremos 5 y dividimos por 2. Así tenemos la raíz cuadrada de x igual 5 1 2. Ahora estaremos cuadrados ambos lados de la ecuación, así que tenemos x es igual, esto sería 25 4. Aquí resultaríamos 2 hexanewtones ambos lados. Tenemos la raíz cuadrada de x igual menos 2. Debemos reconocer que la raíz cuadrada de x siempre será mayor que o igual 0. Así que esto no es posible, pero en caso no reconocemos eso, y luego cuadramos los dos lados tenemos x igual 4. Esta es la razón por la que es muy importante que al aplicar esta técnica siempre revisamos nuestras soluciones en la ecuación original. Así que vamos adelante y tómate el tiempo y hazlo. Vamos por primera verificación: x igual 25 4. Tenemos 2 por 25 4, la raíz cuadrada de 25 4, 10 igual 0. Bien, aquí tenemos un factor de 2 que simplifica. Esto cambiaría a 1, esto cambia a 2. Así que tenemos 25 2, esto sería 5 1 2. Y podemos escribir 10 como 21 2, y aquí tenemos un denominador común y 25, 5 hexasiemens 20, 20 hexasiemens 0, así que esta solución comprueba. Ahora, vamos a verificar x igual 4. Cuando x es 4 tenemos 2 por 4, la raíz cuadrada de 4, 10 igual 0. Esto sería 8, 2, 10, pero esto no igual 0. So x igual 4 no es una solución a esta ecuación. Por lo tanto solo tenemos una solución y eso es x igual 24 4. Otra vez es por esto que es tan importante verificar siempre nuestras soluciones al aplicar esta técnica a ecuaciones no cuadráticas. Bien, vamos a echar un vistazo a otro ejemplo en el siguiente video.